Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Gusto de saludarlos. Sean todos ustedes muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Crononauta. Para gustos, los colores. Para poder elegir cuál es el mejor reloj dentro de una gama, dentro de una categoría, dentro de un estilo, la verdad de las cosas es que entran en juego muchos elementos subjetivos. Dentro de ellos, por supuesto, los gustos personales. Así que, si nosotros quisiésemos hacer el ejercicio de buscar cuál es el mejor reloj cronógrafo, también vamos a utilizar esos elementos subjetivos, pero te invito a pensar, ¿qué características tendría que tener un reloj cronógrafo para ser sin duda el mejor? Vamos con el video. Acá no hay una primera característica. Todas las características son importantes y la primera que pongamos es simplemente porque es la primera que se nos ocurrió. Hablemos un poco de los materiales, pero siempre de los materiales en función de la particular característica que tienen los relojes cronógrafos. Los relojes cronógrafos tienen, entre otras, las características de medición de tiempo. Históricamente han servido a actividades deportivas y actividades militares. Y por lo tanto, la resistencia de esos cronógrafos debe ser tal que permita el desarrollo de la medición de lapsos de tiempo durante el transcurso de esas actividades. ¿Qué duda cabe, en consecuencia, que relojes con caja de acero inoxidable o cristal de zafiro, como este reloj cronógrafo de la marca Molnilla, cumplen a cabalidad con esa funcionalidad, con esa característica? También entra en juego el tamaño de los relojes. Un reloj cronógrafo, por muy buenos materiales que tenga, si es que no tiene dimensiones que permitan una lectura fácil de los lapsos de tiempo, entonces probablemente, digo yo, probablemente, no va a cumplir con su cometido a cabalidad. En ese sentido, relojes grandes, de buen tamaño, arriba de los 41 milímetros, como este reloj cronógrafo Molnilla, son relojes idealmente idóneos para cumplir ese propósito. Estamos hablando de un reloj de prácticamente unos 44 milímetros de diámetro. Ciertamente materiales, ciertamente dimensiones, no son las únicas características que debería tener un cronógrafo, y siempre estamos hablando de características adicionales. No hemos entrado al detalle mismo de la medición del tiempo. También características como la construcción, una construcción firme, una construcción robusta, una construcción que permita el desarrollo de estas actividades. Recordemos, tal como dijimos en apartados anteriores, que estos relojes estaban diseñados para medir lapsos de tiempo en combate, para medir lapsos de tiempo en carreras. Todas ellas actividades que requieren de relojes que tengan, por ejemplo, una hermeticidad de más de 100 metros, de más de 10 atmósferas, sería lo ideal. En este caso, este reloj Molnilla tiene una hermeticidad de 100 metros, de 10 atmósferas. Tapa trasera atornillada. La corona no está atornillada. Los pulsadores tampoco, pero tienen juntas tóricas que permiten el desarrollo de esa actividad. Otro de los apartados tremendamente importantes, si es que no uno de los más importantes para poder ver si un cronógrafo es un buen cronógrafo, es la legibilidad. La legibilidad mirado desde dos puntos de vista. ¿Te has fijado en un primer punto de vista que hay cronógrafos que las manecillas, que las subesferas, que nos miden los minutos o que nos miden los segundos o que incluso nos miden las horas, muchas veces no tienen la graduación en los minutos, en las horas o en los segundos, y por lo tanto no sabemos, por ejemplo, si cronometramos 10 minutos con 10 segundos o cronometramos 9 minutos con 12 segundos? No lo sabemos. ¿Por qué? Porque estos puntitos que están acá no nos permiten determinar bien la hora. Hay otros cronógrafos también, y dentro del mismo apartado de la legibilidad, que
las manecillas son prácticamente del mismo color que el dial, o que se confunden con el conjunto de la luz del sol. Es decir, no están diseñados para tener una buena legibilidad. Aquí nosotros estamos a contraluz y podemos ver bien no solo la hora, sino también las dos subesferas. Entonces, en ese sentido, veamos si vamos a parar este cronógrafo y vamos a determinar cuánto tiempo ha transcurrido. ¿Te parece? Vamos a hacer ese ejercicio ahora. De partida, ya sabemos que han pasado 45 segundos, el cronógrafo se paró. Esta subesfera que tú estás viendo acá en este reloj Molninja nos marca las horas y los minutos. ¿Ya? Nos marca las horas y podemos decir con buena precisión que ha pasado 1 hora, 2 horas, 2 horas, ¿sí? Podemos decir con 9 minutos. Con 9 minutos, puesto que la minutera tiene graduación de 30 minutos. Es interesante, no tiene una graduación de 60 minutos. Pero podemos decir que han transcurrido 2 horas con 9 minutos y 45 segundos y en ese sentido la legibilidad del reloj, dada por las subesferas y dada también por el contraste que existen entre las agujas y además dado por la legibilidad de los puntos que marcan minutos, horas o segundos, hacen que este sea un reloj que tenga una buena legibilidad. Otro apartado que es tremendamente importante en un cronógrafo es la cantidad de tiempo que registra. Hay cronógrafos que registran hasta 30 minutos, el VK63 por ejemplo, el módulo, a eso me refiero. Otros que pueden registrar 1 hora de tiempo, como por ejemplo algunos de los que tú estás viendo en pantalla. Hay otros que son capaces de registrar hasta 12 horas de medición de tiempo, como el Casio LMTP 4500D, o por ejemplo este reloj que tú estás viendo acá, este reloj Molninja, que puede medir hasta 12 horas de medición de tiempo. Incluso hay otros que son capaces de medir hasta 24 horas de cronometraje de tiempo. Por supuesto, debo decirte lo siguiente en ese sentido. No siempre el mejor cronógrafo es aquel que mida más tiempo. Ciertamente tiene un plus, ciertamente tiene una ventaja como este reloj Molninja, porque puede medir una variedad de actividades, ya sea de 30, de 60, de 4 horas, de 12 horas, por ejemplo. Pero hay otros que miden también hasta 24 horas. Lo importante acá siempre va a primar es la legibilidad. Pero en este caso, qué duda cabe que tiene una ventaja comparativa un cronógrafo que sea capaz de medir 12 horas de medición de tiempo con una buena legibilidad, como vimos en el apartado anterior, a uno que mida tan solo 30 minutos. Ciertamente hay diferencias. Y por último, la precisión. Ciertamente hay cronógrafos que son muy, pero muy precisos. Pero también hay otros cronógrafos que tienen rangos de precisión más bien holgados. Estamos hablando de la diferencia que existe entre cronógrafos de cuarzo a cronógrafos mecánicos o incluso cronógrafos automáticos. Pero por supuesto, en este apartado, para gustos los colores. Porque la precisión, si bien es cierto, es un elemento que debería ser el más importante a la hora de cronografiar, a la hora de cronometrar, no es menos cierto que entran otros factores, los subjetivos que dijimos al principio del video. Aquellos factores que tienen que ver con la herencia, aquellos factores que tienen que ver con la tradición, aquellos factores que tienen que ver con la procedencia del reloj, más allá de otros atributos que incluso podrían ser considerados como objetivos. Ciertamente algunos van a decir el mejor cronógrafo de todos los tiempos es el Rolex Daytona. U otros dirán, por ejemplo, qué sé yo, que el mejor cronógrafo de todos es el Omega Speedmaster. Y ciertamente tienen razón desde un punto de vista histórico o desde un punto de vista de la importancia que han tenido. Pero a la hora de medir el tiempo, a la hora de cronografiar el tiempo, yo
en mi opinión, en mi humilde opinión personal y personal subjetiva, me voy a decantar por los relojes de cuarzo. Creo que estos relojes tienen una precisión que es superlativa, que es relativamente más útil a la hora de entender cuál es la función que tienen los cronógrafos. Pero ciertamente todas estas características no son las únicas. Hay otras características también, tanto más importantes a la hora de determinar cuál es el mejor cronógrafo. Así es. Y eso pasa porque hay actividades que requieren grados de precisión que ni siquiera los cronógrafos que estamos acostumbrados son capaces de medir. Décimas de segundo, centésimas de segundo, milésimas de segundo. Y ciertamente hay relojes cronógrafos, como los relojes Casio Edifice, por ejemplo, que son capaces de medir décimas de segundo, y en ese sentido es importante para el tipo de actividad. Por eso el tipo de actividad no solo te va a definir el tipo de cronógrafo que vas a necesitar usar en cuanto al tiempo que miden, 30 minutos, 1 hora, 12 horas, sino que también el tipo de actividad. ¿Es una actividad respecto de la cual necesitas una precisión de segundos como este reloj Molnija? ¿O es una actividad que vas a precisar actividades de décimas de segundo? Y en ese sentido a lo mejor te serviría contar con un cronógrafo como los cronógrafos Edifice, por ejemplo, que tú estás viendo en pantalla. Ahí es importante entonces el tipo de actividad que tú estás desarrollando. Los mosquitos me están picando. Y por último, y por si fuera poco, mientras vemos esos pajaritos que están ahí volando, si es que trato de grabarlos bien, ahí están. A ver, vamos a acercarnos a ese pequeño pajarito. Mira qué lindo, mira qué lindo. Mira qué lindo, ahí está. Sí, cosita. No sé. Es muy chiquito, apenas puede volar el pobrecito. Ahí se va. Ahí está. Ya, lo vamos a dejar tranquilito, porque apenas puede volar. Pero vamos a estar pendientes. Mira a sus hermanitos ahí como lo cuidan. Entonces, ciertamente, tan importante como la precisión, tan importante como la legibilidad, tan importante como la durabilidad, es importante también la duración de la batería, la reserva de marcha, finalmente. Porque es cierto, hay actividades que son muy acotadas en el tiempo, como una carrera. Por muy larga que sea la carrera, las 24 horas de Le Mans, por ejemplo, que requieres un cronógrafo entonces que mida lapsos de 24 horas o quizás más. Pero también hay otro tipo de actividades que se repiten en el tiempo, como las actividades militares y las campañas de 12 meses, de 1 año. Uno dirá, es que los conflictos armados hoy en día no duran tanto. Mentira. ¿Cuánto tiempo ha durado los conflictos armados en Ucrania, por ejemplo? Llevamos más de 1 año. Y probablemente, y no vemos cuándo va a terminar, Y si usáramos cronógrafos de cuarzo, como este reloj cronógrafo que estamos viendo acá a continuación, en este momento, y estuviéramos con una escasez de suministros de cualquiera de las tropas de los dos lados, y no pudiésemos proporcionarles pilas o baterías, créanme que los cronógrafos mecánicos entonces jugarían un papel importante a la hora de poder determinar los lapsos de tiempo que se requieren o la sincronización de las tropas. Ciertamente estoy hablando de ejemplos extremos, pero que se pueden dar. Y frente a todas esas contingencias en ese sentido, en conflictos de larga duración, ciertamente relojes como los relojes solares, ciertamente relojes como aquellos cronógrafos con batería de 10 años de duración, como son los cronógrafos digitales de Casio, por ejemplo, de la AE1200, juegan un papel fundamental a la hora de entrar en ese tipo de actividades. No porque vayan a cronografiar 3 años, sino que porque durante 3 años probablemente que pueda durar un conflicto, te estoy poniendo el ejemplo, hipotéticamente en consecuencia,
se requeriría tener una maquinaria que esté funcionando. Entonces, en ese sentido, ahí hay puntos que, por ejemplo, este reloj Molnija, por muchas características positivas que tenga, va a quedar al debe. ¿Te fijas que cuando se trata de determinar cuál es el mejor cronógrafo, entran en la palestra tantas variables y muchas más de las que hemos visto que ciertamente son de difícil determinación? Y estamos hablando solamente a un nivel coloquial, no estamos hablando a un nivel académico, ni estamos hablando tampoco a un nivel de expertos en cronógrafos, sino que simplemente conversar y discutir y debatir estos temas. Por eso resulta muchas veces tremendamente estéril cuando alguno se abanderiza por una marca, por un reloj, por una procedencia respecto a una determinada cuestión, cuando hay tantas otras variables en juego. Yo, de hecho, por ejemplo, al inicio de la planificación de este video, ciertamente dije, voy a hablar de los mejores cronógrafos y voy a decir cuál es el mejor cronógrafo de todos, y ciertamente voy a poner a este reloj porque para mí está dentro de los mejores. Y ciertamente después de realizar el video y después de haber hecho el análisis que estuvimos haciendo, muy superficial por lo demás, me di cuenta que este reloj tiene tantas virtudes como falencias. Y todos los demás también van a tener tantas virtudes como falencias. Porque no hay ninguno que sea un omnipresente que esté cumpliendo a cabalidad cada uno de los criterios que se establezcan. Y aún así eso podría ser discutible, porque yo te podría decir, bueno, bastante resistente es un Casio AE1200, por ejemplo, y tiene función de cronógrafo, o cualquier otro reloj que tenga una batería de 10 años de duración. Y aún así hay otros que tienen más duración, como los relojes mecánicos, pero pecan de la falta de precisión. Hay otros que dirás, bueno, tienen resistencia, tienen precisión, tienen duración. Esos hermosos cronógrafos Citizen de la línea EcoDrive, por ejemplo, yo creo que esos podrían estar, o los cronógrafos solares de Seiko, por ejemplo. Y esos, sin duda, escapan a lo que muchos otros podrían pensar como el mejor cronógrafo de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque también entran otras variables en juego. Entonces, ¿cuál es el mejor cronógrafo? Finalmente, el que se amolde mejor a tus necesidades. Si tus necesidades son necesidades meramente estéticas, o sea, el abanico de posibilidades que tienes es inmenso. No vengas con leceras acá de entrar a hilar demasiado fino. Si tus prioridades son otras, van a ser en función de esas las que tú determines cuál es el mejor cronógrafo. Para mí, sin dudas, uno de los mejores cronógrafos que tengo en mi colección, y por suerte que la tengo, es este reloj Molnija. Cronógrafo cuarzo, muy resistente, extremadamente legible, de fácil lectura, con una historia, con un heritage, con una herencia que ya se la quisieran otros cronógrafos, y por un precio que realmente es formidable, que realmente es sorprendente. Y eso que esta no fue una reseña de este reloj, yo te invito a que tú puedas ver la reseña de ese reloj en este canal. Y nada más que decir, invitarte a que cuando tengamos este tipo de discusiones, tengas la mente abierta y seas crítico también, no solo con este canal, sino que también con la opinión de aquellos que van a opinar, valga la redundancia, en comentarios, y también bastante crítico con tu propia opinión. En ese sentido, se me quedaron en el tintero decenas y decenas de otras características que podríamos mencionar como las mejores. Me están picando los mosquitos, por eso te agarro. Y sé honesto, sé abierto y dímelas, por supuesto. Entra en juego la subjetividad también, dímelo. Házmelo saber en los comentarios, porque como siempre te he dicho, la parte más importante del video son, por supuesto, los comentarios.
Y tú y yo, ahora sí me despido. Nos vemos en un próximo capítulo, si es que Dios y la Virgen así lo desean. Chao, chao. Que estés bien.